economista jefe que tiene el Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca, el CREBA. Nos referimos al licenciado Gonzalo Semilla. Gonzalo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, nosotros deseosos de compartir a través del diálogo en estos minutos, no solamente aspectos del análisis de coyuntura, que de hecho, bueno, forma parte de la tarea que realiza y el aporte que realiza el CREBA mensualmente, sino fundamentalmente aquellas cuestiones que tienen un impacto concreto en las economías domésticas, como es concretamente por allí este estudio interanual que han realizado, en el que claramente se ve expuesto la evolución a la exposición de la inflación del valor de la canasta familiar. Dice por aquí tu informe que para una familia tipo de 4 integrantes, en diciembre de 2017 necesitaba 26.268 pesos para no ser pobres, cuando el índice interanual marcaba una diferencia de aproximadamente el doble, ¿no? 10.000 pesos en diciembre de 2017. Sí, es así. Este es un dato que estás mencionando vos, lo publicamos el día de ayer, y con esto nos permite cerrar el 2018 con respecto a lo que son las canastas básicas alimentarias, que mide la línea de indigencia, y lo que es la canasta total alimentaria, que mide la línea de pobreza. Y esto, en general, nosotros son 4 familias tipos, pero nosotros en el informe nos mencionamos o nos referimos a la familia tipo 2, que está compuesta por un padre, madre y 2 hijos pequeños. Y es como decís, digamos, para estar por encima de la línea de pobreza necesito tener un ingreso mensual de 26.200 pesos, y cuando vos lo comparás o lo comparamos con lo que fue, por ejemplo, diciembre del 2017, era de casi 10.000 pesos menos. Es decir, evidentemente la suba, y también lo reflejamos en el informe, la suba anual o el ajuste anual en la canasta total alimentaria significó un aumento del 57%, que es una cifra enorme, te diría que muy impactante, porque hacíamos, digamos, esto debiéramos irnos a años muy lejanos para ver indicadores de este estilo. Fíjate, con 57% de aumento en el ingreso de una familia tipo, incluso es superior en 12 puntos a lo que fue la inflación del 2018, que fue del 45%. Claramente, y lo que yo suelo argumentar es que las familias más vulnerables son las que se vieron más perjudicadas con el tema de la inflación, ¿no? ¿Y cuál es la incidencia sobre el bruto de esa familia, el ingreso bruto de esa familia, teniendo en cuenta que solamente para alimentos necesitaba ese importe? ¿Cuánto representa del ingreso familiar exclusivamente alimentos y no otros gastos? Bueno, lo que es exclusivamente alimentos, nosotros vemos la canasta, nosotros tomamos metodología del INDEC para poder incluso compararlo con Nación y también con otras provincias. Lo que es canasta básica alimentaria, medimos aproximadamente 58 productos exclusivamente de alimentos básicos, y eso lo que necesita una familia sería 10.700 pesos por mes. ¿Esto qué significa? Que para no caer por línea de indigencia debía tener este ingreso mensual. Si estuviera por debajo, implica que no está incorporando los kilocalorías necesarios, es decir, empieza a tener problemas nutricionales. Y estamos hablando acá y haciendo referencia solo bienes de primera necesidad. No estamos incorporando transporte, salud, educación, no estamos incorporando ningún otro servicio ni bien que podría consumir. Son los bienes básicos, que son los que más aumentaron en lo que fue el año pasado en la inflación. Nosotros vemos el 45% de inflación y lo desagregamos por capítulos. El capítulo de alimentos y bebidas, que es el de mayor ponderación de nuestra canasta, tuvo un aumento de casi un 50%. Está claro que el efecto tan importante de la variación de precios impactó en las familias con menos recursos. ¿Y en qué medida por allí las negociaciones paritarias o simplemente el ponderado que tiende efectivamente a readecuar para que la brecha no sea tan extensa, termina teniendo un año en donde efectivamente los sectores medios e inferiores, digo, en cuanto al ingreso, han perdido concretamente? Sí, bueno, digamos, con una inflación del 45%, digamos, hoy INDEC va a publicar su índice de precios desde diciembre y vamos a tener una idea de lo que fue a nivel nación. Se estima en un 47%, es decir, unos 2 puntos más altos del indicador que tenemos, que elaboramos nosotros. Digamos, las recomposiciones salariales han sido bastante variadas, pero algunas han logrado un 30% de actualización, otras un 40%,
pero digamos, no importa cuál miremos, todas han estado por debajo de... Han estado por debajo, claro. Anual, todo por debajo, con lo cual hemos perdido salario real. El tema es ver qué es lo que va a pasar en el 2019, cuando se estima que la inflación va a ser en torno al 30%, es decir, 15 puntos menos a lo que fue 2000, sin embargo, una inflación alta aún, va a ser clave lo que va a ser la recomposición salarial de este año, como para que no sea un segundo año de pérdida de salario real. Es decir, va a ser muy importante para la población en general no volver a perder salario real. Sé que no en este estudio, pero en otros indicadores que ustedes siguen, también les preocupa y mucho la situación fundamentalmente del endeudamiento de las familias, utilizando fundamentalmente, por allí, recursos financieros excepcionales como tarjetas de créditos o créditos personales. Hoy, ese déficit que plantea la diferencia entre el valor del ingreso o el valor de compra, el valor de bolsillo del salario y los precios, han tenido como sostén precisamente estos créditos excepcionales, es decir, mucha gente para comer necesitó endeudarse. Mirá, si bien no lo tenemos medido, porque en las encuestas de relevamiento que nosotros hacemos esto no lo estamos considerando, de todas formas sé que por digamos otro tipo de informes que se publican, que los comedores sociales han sido cada vez más visitados, porque eso implica que las familias más vulnerables son las que menos han podido digamos cumplir con sus obligaciones mínimas, entonces tienen que buscar sustentos en otros lugares. Que se han endeudado, de todas formas no todas estas familias que estamos mencionando están por debajo de la línea de indigencia o de pobreza, tienen disponibilidad de tarjetas de crédito, lamentablemente han tenido que sustituir o relegar otro tipo de consumos. Esto está relacionado incluso con lo que es línea de pobreza, con el nivel de pobreza en Argentina, que ha aumentado de manera interesante, un 27, 30, 33%, y eso que no tenemos los últimos datos del año pasado. Es decir, claramente las familias tienen una problemática muy importante en solventar sus consumos. Obviamente se relega básicamente lo que son salidas turísticas, lo que son espectáculos, lo que son salidas gastronómicas, salir a comer afuera, es lo primero que uno resigna, incluso hasta mantenimiento, te diría, de un automóvil si lo tuviera, incluso de una casa, hasta, te diría, ciertas dificultades en mantener sus propios alquileres, porque los alquileres han estado en torno a un 30%, más tampoco ha podido el año pasado, porque si no la familia no lo puede sustentar, no puede afrontar un alquiler con semejante suba. Incluso en el caso que las hubiera ocurrido, tiene que alejarse de ese lugar para poder irse más a la periferia y alquilar locales o viviendas más económicas. Es decir, claramente ha sido, digamos, rearmar su presupuesto permanentemente. Fíjate el tema de las promociones. Las promociones en los lugares, supermercados o comercios en general, incluso cuando va a las localidades, no solo Bahía Blanca, Punta Alta, Bapi, Hueva, Puan, que son localidades que uno releva, las promociones que en general eran de un solo día, estaban enfocadas en un solo día o en un fin de semana, hoy se mantienen a lo largo del tiempo, y eso te está indicando de que hay poca demanda, poca venta. Digamos, hay un problema de baja demanda, un problema de que las empresas tampoco logran vender su mercadería. Lo que parece técnicamente, digo, desde un marco mucho más integral, ustedes llaman inflación con recesión, ¿no? Bueno, es eso, es inflación con recesión, pero la inflación se ha estado dando generalmente o siendo impulsada durante el año pasado por reacomodamiento en los precios relativos de los alimentos, básicamente, pero también ha sido por una gran devaluación que tuvimos. Tuvimos un aumento en el valor del dólar de casi el 100%, de estar en 18, 20 pesos a estar en 40, estar con picos de 42, ahora con 37, 38. Eso claramente en economías como las nuestras, con cierta vulnerabilidad y desconfianza, incluso de los propios argentinos y más del sector externo, ha impactado fuertemente los precios. Y la otra cuestión también ha sido la actualización de las tarifas. Las tarifas nos han pegado en forma directa y yo suelo decir como segunda vuelta en lo que son el aumento de los precios de los bienes, porque necesitan de insumos básicos como puede ser el transporte, como puede ser la energía, etcétera.
Claro que sí. Gonzalo, finalmente, bueno, un aspecto que, bueno, nos ha acostumbrado el CREVA en los años que ha tenido convenio con UCIAPA aquí en Punta Alta, que es el nivel de expectativas. ¿Qué es lo que dicen los empresarios? ¿Qué dicen aquellos que son hoy por hoy dadores de trabajo, los que colocan con su esfuerzo el valor agregado? ¿Qué horizonte de mediano plazo establecen a partir de esta coyuntura? Bueno, mira, nosotros vamos a estar publicando posiblemente en los próximos días el último informe económico regional, donde, como te decía, medimos expectativas de diferentes sectores y de distintas localidades. Pero bueno, menciono lo que fue el último publicado y te diría que las expectativas a corto plazo no son alentadoras. Si bien, digamos, el sector comercial es un esfuerzo muy grande para sostener su mano de obra, la última decisión que quisieran tomar es de despedir personal, porque digo, atrás del despido de una persona implican familias que quedan en la calle y que no pueden subsistir o con problemas de pago de sus consumos. Claramente es un esfuerzo muy grande, pero cuando no hay rotación de mercaderías, cuando incluso con una gran presión tributaria, con unas tasas de intereses tan altas como las que estamos teniendo, van ahogando a la empresa o al comercio, y obviamente depende de su falda económica, financiera, de poder subsistir en el tiempo. Hay locales que subsisten, otros que lamentablemente tienen que cerrar, y cuando cierran pierden fuentes laborales, incluso la propia. Entonces, digamos, esto ha golpeado muchísimo a lo largo del año pasado al sector comercial, industrial, de servicios. Digamos, ha sido parejo en casi todos los sectores. Entonces, obviamente, las expectativas que se forman no son positivas. Si nosotros vemos exclusivamente Punta Alta, vemos que si uno ve la curva, vemos claramente descenso muy grande y que cuesta levantar. Y sobre todo cuando uno después asocia enero, que son meses históricamente de veraneo, en donde a veces las localidades quedan vacías, claramente revertir esa situación es bastante más compleja. Y debo hacerte esta pregunta excepcional. ¿Y quiénes son los ganadores de esta coyuntura? Porque lo sabrá. Sí, siempre hay ganadores y perdedores, aunque a mi parecer han sido mucho más los perdedores. Y el ganador no debiera, digamos, automáticamente enfocarlo en lo que es el sector exportador. Por la devaluación que ocurrió, seríamos, llamarlo de esta forma, un poquito más competitivos que otros países, o más competitivos que antes. Entonces nos permite abrir algunos mercados. De todas formas, cuando uno tiene una devaluación como la que tuvimos, que nos permite ser más competitivos, pero con la vuelta a la retención de las exportaciones y reintegros y esas problemáticas, termina metiendo palos en la rueda a un perfil comercial que podría ser mejor. Sistema financiero o bancario, me da la sensación que ha sido un gran ganador también, porque en los últimos años no ha sido no hemos generado riqueza genuina, sino ha sido más bien especulativa, claro, financiera. Y capitales internacionales que han venido y que se han ido, así que te diría que ha sido más una apuesta financiera, a ver quién apostaba a las LEVAX en su momento, a las LELIC, o otro instrumento financiero, o el dólar, o al plazo fijo. Se ha concentrado más en ese sector que en la producción en sí misma. Está muy bien. Gonzalo, como siempre, un gusto charlar contigo. Gracias a todos ustedes, buenos días. Gonzalo Semilla es el economista jefe del CREVA, un hombre que, bueno, ha estado en Punta Alta muchísimas veces porque, bueno, ha sido docente de la Universidad Provincial del Sudoeste, en carreras afines o en carreras vinculadas con la economía, complementos y visiones. Y hoy, bueno, reemplazando a otro querido amigo que durante mucho tiempo estuvo al frente de los equipos, como Juan Esandi. Siempre la posibilidad de interpretar desde el territorio estas variables, ¿no? Porque podríamos tomar o un economista capitalino o una publicación de corte financiera y económica, digo, pero está bueno que los estudios se hagan en las ciudades, entre ellos Punta Alta. Nos decía que en los próximos días estará ya el informe de coyuntura de el último bimestre de 2018. Mitre informa primero. Hora 11:06 en Buenos Aires, cielo nublado con lluvia, temperatura 22 grados 8 décimas.
Más sobre el hantavirus en Jujuy, el caso confirmado en la ciudad de San Pedro corresponde a un hombre de 58 años. El paciente está siendo tratado y evoluciona favorablemente. En tanto, hay otros 3 casos sospechosos. Según informaron en Salud Jujeña, se trata de una variante más leve y de distinto tipo al del hantavirus que circula en la provincia de Chubut. La transmisión que tenemos en la provincia se realiza por la aspiración de la orina del roedor, no de persona a persona, como ocurre en el sur, indicó la subsecretaria de Promoción y Atención de la Salud de Jujuy, Verónica Serra. También informó que se trabajó en el bloqueo y se inició la investigación epidemiológica. Otra liberación en la causa Cuadernos. Mientras la Cámara de Casación resuelve si revoca o no la prisión preventiva de Cristina Kirchner dictada por el juez Bonadío y en las liberaciones en la causa Cuadernos. Hoy la Cámara Federal dejaría en libertad a Gastón Campillo, el sobrino del exministro de Economía de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, viudo del diseñador Carlos Di Domenico. El fiscal Estornelli ya pidió 2 veces la liberación del joven, quien según Bonadío estaba implicado en maniobras de asociación ilícita y lavado. Desde Comodoro Pi, Mercedes Ninzi, Mitre informa primero.